Y bueno, Gonzalo, los años van pasando, ¿eh? Los meñiscos no son los de antes. ¿Qué va a ser? ¿Ah? Bueno, pero ahí no usa la rodilla, para pescar usa, ¿viste? Bueno, hermanos, vamos a orar para que el Espíritu guíe esta reunión y que su palabra también pueda seguir instruyéndonos, capacitándonos para ser mejores cristianos y para ser como Cristo es. Gracias, José. Color verde esperanza. Oramos, Señor, una vez más llegamos ante el trono de la gracia por los méritos de Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú nos diste la dignidad por medio de Cristo de poder entrar ante tu presencia, de poder ser oídos por ti también, Señor, y de poder estar en tu mano poderosa todos los días, Señor. Estás con nosotros hasta que estemos contigo allí en la gloria, como hoy recordamos también, Señor, la partida de la mamá de José, Señor, pero no recordamos con tristeza, sino que hay gozo en nuestro corazón, sabiendo que está junto a ti, Padre, y no hay nada mejor que estar junto a ti. Señor, consuela corazones en este tiempo. Danos paz, danos gozo, ayúdanos a recordar todo lo que tú has hecho por nosotros y en la posición en la que nos has puesto, Señor. Ayúdanos a caminar con la cabeza levantada mirando a Cristo. Señor, dejamos este tiempo en tus manos, agradecidos por la libertad que tenemos, y te pido que bendiga, Señor, cada familia aquí representada, también aquellos que no han podido venir, los que nos estarán mirando también a través de YouTube, que tu bendición se extienda por medio de tu gran amor. En el nombre poderoso del Señor Jesús, oramos. Amén. Bueno, nos quedamos truncos la clase pasada con el tema, me vengo quedando trunco siempre igual, ya se dieron cuenta, ¿no? Ustedes me hacen hablar mucho a mí, es culpa de ustedes, no mía, ¿eh? Vamos a retomar un poquito donde habíamos quedado, habíamos hablado de el propósito de las pruebas que Dios permite en nuestra vida. Habíamos tocado algunos puntos, dijimos que hay un término general del porqué de las pruebas para nosotros y es la santificación, es ese proceso práctico en la vida de un cristiano. Si bien dijimos posicionalmente ya somos santos, es decir, Cristo con su sangre nos apartó, nos compró y hoy por eso Pablo dice estamos en lugares celestiales, ¿sí? Es decir, estamos, sí, como dice Gonzalo, a veces me duele la rodilla, a veces nos duele todo, pero nosotros sabemos que hay una patria celestial que nos espera. Y Dios, como ve en eternidad, Él nos ve junto a Él, ¿sí? Y no nos ha abandonado, Él siempre está y estará con nosotros todos los días, como el Señor Jesús se lo dijo a sus discípulos, ¿no? Estaban tristes porque su maestro se iba. Y le dijo, no, tranquilo, yo voy a estar con ustedes todos los días, hasta el fin de los tiempos, ¿sí? Y esa palabra sigue resonando en nosotros. Y en ese proceso ahora de perfeccionamiento, de que Cristo sea formado en nosotros, también el Señor permite las pruebas, ¿eh? Permite las pruebas. Y dijimos que ese era el objetivo principal, pero desglosamos un poquito algunas cosas. Las nombro así rápido porque tocamos varios textos, hoy los voy a hacer leer también. La otra vez leyeron más de este lado, Sergio se quejó un poquito por eso, así que hoy vamos a leer de este lado. Claro, sí, bueno, pero fue una mala interpretación. Así que dijimos que el propósito de las pruebas en nuestra vida era para probar la fortaleza de nuestra fe, es decir, revelaba realmente de qué estamos hechos, ¿eh? Los soldados se ponen a prueba en tiempos de guerra, no en tiempos de paz, y eso pasa también como soldados de Cristo. También para humillarnos,
A veces quizás tengamos un poquito la soberbia aumentada de volumen y el Señor va a hacer que nos humillemos porque el Señor siempre resiste a los soberbios, no solo a los incrédulos, sino a sus hijos también. Y muchas veces las pruebas tienen que venir para que realmente nos humillemos. Después hablamos también de que vienen para alejarnos de cosas mundanas y hacernos conscientes de nuestra esperanza eterna. A veces nos aferramos demasiado a las cosas de este mundo, de esta tierra, cosas económicas o cosas, qué sé yo, la familia, el trabajo, el estudio, y a veces podemos caer en este problema de dejar al Señor a lo último de la lista de prioridades, ¿no? Y las pruebas vienen también para soltar esas cosas y poner nuestra mirada en el Señor. Lo otro que hablamos era de revelan las pruebas realmente cuánto amamos a Dios. Habíamos tocado ese texto ahí de Deuteronomio 13, 3 y 4, ¿sí? Eh, Se revela a ver cuánto realmente le obedecemos a Él, ¿sí? El amor en muestra de la obediencia a Dios. Después dijimos que también viene para capacitarnos en la ayuda a otros. Tocamos el texto de llorar con los que lloran, pero también reír, ¿sí? Con los que ríen. Eso habla de poder ser capaces de identificarnos con el dolor ajeno, pero también con las bendiciones del hermano, ¿sí? Entonces las pruebas también vienen para capacitarnos en la ayuda a otros. Y el texto el punto que me había quedado pendiente ahí es para desarrollar fortaleza perseverante. O sea, una fortaleza en lo que dice Santiago, más tenga la paciencia. Esa palabra, acuérdense, se puede traducir perseverancia también o constancia. El verso 4 dice, tenga la perseverancia, la paciencia, su obra ¿qué? Incompleta. Su obra completa. Dice, para que sean perfectos y cabales sin que les falte alguna cosa. Ustedes van a ver si hacen un poco de exégesis que por ahí las palabras griegas no tienen una traducción directa al español, es decir, no hay una sola palabra que lo pueda definir. Por eso algunas traducciones hacen lo que se llama transliteración, es decir, pasan el mismo nombre de la palabra griega al castellano. ¿Sí? Y van a ver, por ejemplo, la versión textual dice en el principio era el logos. Y vos decís, no entiendo nada, ¿no? Porque la 60 traduce verbo y otras traducen palabra, pero en el castellano esas dos igual se quedan cortas para la expresión logos. Y entonces te obliga a que tengas que estudiar esa palabra. ¿Qué significa? ¿No? Es Santiago, Santiago capítulo 1, verso 4, ¿sí? En realidad viene del verso 3 y 4, que es lo que leímos al principio. ¿Quieren que lo vuelva a leer? Dice Santiago 1, Santiago siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, ¿sí? O perseverancia o constancia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte alguna cosa o cosa alguna. Nos habíamos detenido en estos 4 primeros versos para ampliar un poquito el tema, y por eso es que estamos hablando un poquito de las pruebas. Y ahora vamos a hablar un poquito también de por qué necesito paciencia. Y todos, ya hacen acá, les vi la cara a toda la expresión, ¿no? Ahí les decía, si hacen un poco de exégesis, esa palabra griega involucra muchas cosas, y de hecho es distinta esta palabra griega a la que habla más adelante Pablo en cuanto al fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia. Y ustedes dicen, es lo mismo. No. La traducción es igual para muchas versiones,
pero la palabra griega cambia y tienen dos sentidos distintos, no vamos a ampliar en eso hoy. Pero la palabra es hipomone, o parecida, no importa, y se traduce, miren, constancia, perseverancia, resistencia o aguante esperanzado. Esa última me gustó un poquito más, ¿sí? Porque a veces puede ser que la mezclemos con algo que también se escucha, que es la resignación. ¿Le parece que es lo mismo la paciencia y la resignación? No, ¿qué diferencia hay? Un abismo, dicen. Bueno. Hay una palabrita ahí que tiraron que es tirar la toalla. Cuando te resignaste es como que... Una de lo que decía de estas palabras acá que se traduce paciencia en la 60, dice, eres como el soldado herido que sigue peleando igual, ¿no? O como esa planta que crece a pesar de tener un ambiente desfavorable. Por eso, la palabra mejor expresada es la perseverancia, ¿sí? O es la resistencia. Cuando nosotros leemos ahí 1 Corintios 13, dice, el amor es, y empieza, nosotros sabemos que podríamos reemplazar el amor por Cristo, esa palabra, ¿no? Porque es el amor ágape. A ver si lo encuentro. 1 Corintios 13, voy a tomar un tiempito porque es importante. Vieron que dice, a ver, ¿dónde está? Acá está. El 13:6 dice, el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El 7 dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo... Esa palabra es la misma que está acá. Hipomone, todo lo soporta. Lo llevo y sigo caminando, ¿sí? Estoy tolerando, que puede ser momentáneamente o puede ser hasta el momento de que el Señor me llame, ¿sí? Pero esa es la idea. En cambio, la resignación es pasiva, como dijeron, tiraste la toalla. Bueno, esto no lo puedo cambiar, listo. ¿Tá? En cierta forma, el pensamiento de la resistencia tiene que ver con esto que decíamos, que es el aguante esperanzado. Y es algo que, por eso dice Santiago, que lo que nos capacita a tener esta resistencia son las pruebas. Pues si no tuviésemos dificultades o pruebas, ¿cómo se revela cuán paciente o cuán resistente somos? Es imposible, ¿no? Y en la vida, Dios a cada uno en particular, Dios trabaja personalmente con cada uno, nos va a capacitar para obras distintas. Todos hemos sido salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras, pero sí para transitar en obras que dice que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hay obras que son generales a todos los hijos de Dios. ¿Cuáles? Yo sabía que Rodrigo iba a decir eso, sé por qué. Predicar es para todos. Vayan, es una gran comisión. Es un mandamiento, ¿no? Discipular, muy bien. Es para todos, ¿sí? No significa que todos lo tengamos que hacer de la misma forma. Lo mismo la predicación. A lo largo del tiempo las formas de predicar han cambiado.
Jesús dijo, vayan y prediquen, pero no dijo de qué forma. Lo que significa que hay libertad en el Espíritu Santo para predicar. Y en ese tiempo, como Pedro en su primer predicación, ¿qué hizo? Se paró ante un hecho igual que sucedió, ¿se acuerdan en Pentecostés? Algunos creyeron que estaban copeteados los cristianos, ¿no? Y Pedro tiene que pararse a aclarar. Y en esa aclaración predica y se convierte en 3 o 4. Pasito, miles se convierten. No había tanta capacidad en Jerusalén para tantos, ¿eh? Pero no solo se convierten, ¿qué más hacen? Se bautizan. Impresionante también eso, ¿cómo habrá sido? Algunos decían y amparaban el hecho del bautismo por rociamiento, de que no había capacidad para hacer una inmersión a todos, ¿no? Pero recuerden que había también lagos ahí y los judíos también tenían bautisterios, ¿eh? Porque los que pasaban, los prosélitos gentiles que querían ser judíos, también pasaban por un ritual de bautismo. O sea, el bautismo no es algo que nace en Jesús. Juan el Bautista ya también bautizaba. Jesús también, en realidad no Jesús, sino sus discípulos también después bautizaron, ¿se acuerdan? En su ministerio. Y esto siguió como una identificación. Creían, ¿cuál era la condición para bautizarse? El curso de bautismo, creer profesando con su boca en Cristo. E inmediatamente, ¿qué hacían? Se bautizaban. ¿Qué significaba eso? Que se mostraban externamente lo que había pasado adentro. Y lo tenían que hacer inmediatamente porque no tenían una iglesia como esta, tiempo como tenemos nosotros, y una vida acorde, porque ellos, algunos no eran de ese lugar, algunos volvían a su tierra, después empezó la persecución, ¿sí? Y después la manifestación externa era la prueba real a lo que se enfrentaban por ser cristianos. Porque iba a ser para vista de todos. Miralo ahora pasó de estar de un lado a otro. Era una manifestación. No era que el bautismo les daba algo más. No era que en el agua quedaban los pecados y salía. No, nada que ver con eso. La sangre de Cristo es lo que hacía eso. El ladrón de la cruz se bautizó y entonces no fue salvo. ¿Qué le dijo el Señor? Hoy mismo vas a estar conmigo en el paraíso. ¿Sí? ¿Sí? El bautismo es una demostración externa de lo que pasó en nuestro corazón. Con el tiempo eso fue cambiando porque las cosas, en los tiempos, las persecuciones dejaron de ser. Aproximadamente en el siglo III empieza a cambiar todo y a los catecúmenos, que se les llamaba así, entonces ahora se les daba por lo menos 3 años, a ver, vamos a ver qué está haciendo este. No lo vamos a bautizar así porque sí. Porque además había infiltrados en la iglesia para después delatarlos y al circo, o a la hoguera, o a la horca. Entonces las iglesias empezaron a ser mucho más cuidadosas con quién entraba a formar parte de sus filas, ¿sí? Y eso después quedó a lo largo del tiempo y hoy no bautizamos a cualquiera, ¿no? Que dice que levanta la mano. No lo bautizamos inmediatamente, hay un tiempo. Hay que ver, ¿su vida cambió realmente? ¿No? Le damos un curso que se llama de bautismo porque queremos ver qué hay en su corazón, queremos ver si hay sed de la palabra, si hay una conversión real, aunque nosotros igual no podemos saberlo porque lo sabe Dios. Por eso es que eso cambió a lo largo del tiempo. Y muchas veces también en este sentido aparecían las pruebas o las dificultades para revelar si estas personas eran realmente hijos de Dios o no. Eso pasaba en la antigüedad. Por eso es que después de eso se targiversa con muchas cosas, como algunos hoy creen que si no te bautizaste no fuiste salvo, no te salvaste, ¿no? Cuán alejado está de la palabra de Dios. El aferrarnos incluso a formalismos o a rituales antes que a la profundidad de la palabra de Dios. Exactamente, ¿no? Solo con el bautismo también. Después hubo un cambio feo que fue el bautismo de infantes, ¿sí?
¿Qué sabe un niño? ¿No? Sin embargo, bueno, nosotros hablamos de cómo opera Satanás a lo largo del tiempo también, ¿sí? Entonces las pruebas muchas veces vienen para que nosotros también tengamos que empezar de nuevo a... ¿Qué tengo en mi cabeza? A veces es una cachetada para soltar estructuras. Veneramos muchas veces las estructuras y no al real evangelio, a la esencia de la palabra de Dios, a lo que realmente transforma, ¿sí? No significa que tener un modelo, un orden, esté mal, pero el problema es venerar esos modelos y esos órdenes, porque eso nos ha hecho dividir incluso dentro del pueblo cristiano. Las denominaciones, ¿por qué creen que surgen? Y tristemente muchas veces también hemos hablado mal de hermanos de otras denominaciones o los menospreciamos, y como nosotros dijimos, Cristo pagó el mismo precio por todos y por eso tenemos que amarlos. No importa si tienen una práctica distinta a la mía, ellos son hijos de Dios y Dios también actúa en ellos y a través de ellos, ¿sí? Entonces las pruebas también nos dan cachetadas para que empecemos a ver realmente qué es lo esencial, qué es lo principal, qué es el amor, ¿sí? El amor. Por eso en Corintios cuando dice el amor es toda esta lista, en esa lista dice el amor lo sufre. Es decir, la paciencia es no solo, la prueba nos capacita a ser más pacientes o resistentes solo por situaciones adversas, sino también problemas que surgen o que nos surgirán, relaciones con otras personas, ¿no? A veces tenemos más paciencia con unos que con otros. Y bueno, entonces, ¿para qué es importante la paciencia? Para infinidad de cosas, aún en el ministerio. David decía ahí en el Salmo, pacientemente esperé a Jehová. A veces no tenemos ni siquiera la paciencia de esperar la respuesta que Dios tiene para nosotros y somos como el pedido ya. Señor, ¿qué está pasando? Se pasaron 5 minutos, oré hace 10. ¿Y tu respuesta? El fruto incluso de nuestra obra. Hay hermanos que trabajaron para el Señor mucho, dieron su vida y no vieron los resultados de ese. No llegaron a ver nada. Hablábamos la otra vez de la predicación en los Aucas, ¿se acuerdan? Los misioneros. Murieron. Los que siguieron la obra fueron después sus esposas y llegaron gran parte de ellos a la fe, pero había una semilla que había sido sembrada antes, ¿no? Muchas veces también queremos ver esto, el resultado inmediato de nuestro servicio a Dios. Por ahí no lo vas a ver. Lo importante es tener esa esperanza, por eso me gustó esta definición de que es un aguante esperanzado. Porque sabés que la obra no está en tu capacidad, sino en aquel que prometió que todo lo iba a perfeccionar. Y por ahí ese tiempo vos fuiste, como dice Pablo en un momento, que él había sembrado y que otros habían regado, que lo importante que era, no eran ellos, ni quien sembró, ni quien regó, era la obra. Era Dios quien hace todas las cosas por medio. Nosotros somos instrumentos de Él. Entonces las pruebas nos van a aumentar esa resistencia para toda circunstancia, no para tener pruebas más pesadas. Y quizás las tengas, pero todo eso va a ser para que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Cristo es el ejemplo supremo de resistencia. Pedro dice, cuando le vituperaban, él no respondía. A veces vamos por la calle manejando, el que maneja todos los días sabe, ¿no? Ahí se pone a prueba muchas veces la paciencia, ¿no? Los camioneros son peligrosísimos. Y se la dejé picando. Fíjense que en muy poquitas cosas a veces, y enseguida, ay, dame paciencia, ¿no? Esa frase que sale. Mi viejo decía, no pidas paciencia porque te va a mandar pruebas. Me lo decía en tono risueño, pero
Esa es la capacidad. Por eso cuando hay pruebas en nuestra vida, tenemos que saber que Dios nos quiere perfeccionar. Por eso Santiago dice, sabiendo, considerando que hay una obra de Dios en nosotros. Algunos textos quiero leer porque Jesús también hizo mención de esta constancia, de este aguante o de esta perseverancia. A ver, tengo el micrófono acá. ¿Todos tienen Biblia ahí? Sí, dice Marita. Bueno, entonces Marita, vení. Vení porque así... No, pero anda ya así después lo pasás el micrófono a las generaciones. ¿Qué busco? Bueno, quiero que leas Lucas 8:15. Ahí lo busco. Lucas 8:15. Elena, ¿vos querés leer? ¿Querés leer, Elena? ¿Sí? Elena, vas a buscar Lucas 21:19. Jacobo, ¿tenés Biblia ahí? Sí. Bien. Mateo 10:22, Jacobo. Mateo 10:22. Seguimos, para atrás, Rodri. Ah, ahí me lo comía a Velasco. Velasco, tenés Biblia, ¿no? Bien. Primera Tesalonicenses 1:3. Ahora sí, Rodri. Romanos 2:7. Noé, Hebreos 12:1. ¿Huito? Apocalipsis 14:12. Tendría que haber hecho un cambio ahí, el de adelante. Dale, Hugo, Apocalipsis 14:12. Listo, hasta ahí, porque si no se nos va a pasar el tiempo. Arrancamos entonces, Marita, con Sí. Lucas 8:15, dale. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Ahí está, fíjense. La perseverancia en retener la palabra de Dios. Ustedes saben que nosotros hablamos de que hubo más o menos 10 persecuciones generales a lo largo de esos 3 siglos, ¿no? Iniciales de la iglesia. Una de las cosas que ellos tenían en honra era morir por la causa de Cristo. Pero muchos se volvieron atrás. Es decir, no retuvieron ni la palabra ni la fe y negaban, ¿sí? Después comentan los historiadores que arrepentidos de ese hecho tenían por Dios una nueva oportunidad de mostrarlo. Y muchos lo hicieron, otros no. Es decir, las pruebas mostraron realmente de qué estaban hechos esos cristianos. Y decían también algo que me llamaba la atención, que en las casas donde se congregaban, que era todo muy silencioso porque no podían darle... Acá nos congregamos, ¿no? No ponían ni cartel, ni autorización en el cartel, nada, o sea... Y entonces, ¿qué pasaba? Cuando pasaba la persecución, aparecían los que se habían, los que habían o incluso habían negado. Y entonces surge un problema que era que no querían dejar entrar a la iglesia a los que habían negado a Cristo. Surge un problema en ese tiempo también. Y entonces decía uno de los autores que las pruebas que vinieron después pusieron a prueba a ellos, porque era loable poder, a ver, te iban a colgar, viejo, o te iban a prender fuego, o te iban a tirar en un circo y liberaban 2 o 3 leones y... O sea, no era tampoco, ¿viste? Y entonces muchos... bueno, ahí tenemos el ejemplo de Pedro también, ¿no? Pero muchos también después las pruebas hicieron que fortalezcan, que demuestren a los demás que habían tropezado, pero que Cristo igual era su Señor, ¿no? Y esto de retener la palabra implica no solo el aprender, no es aprenderse un verso de memoria, eso está buenísimo, pero es el retener la integridad del poder de la palabra en nosotros. Con nosotros mismos es fácil, pero con nuestros familiares inconversos
que muchas veces son los que ponen palos para venir a la iglesia o para muchas cosas, con los compañeros de trabajo, de estudio, o los amigos. A veces tenemos amistades en el mundo que, no sé, que nos acompañan o ir a cazar, a pescar o a cualquier otro lado, y que nos llevamos bien, ¿no? Pero que muchas veces nuestro retener la palabra con perseverancia es, a pesar de que la otra persona pueda hacer o pueda hacer cosas que no me gustan, yo mantengo firme eso, es decir, tengo un compromiso con Dios a pesar de las circunstancias alrededor. Por eso el retener la palabra no es memorizar y retener memorísticamente. Se refiere a lo vívido de la palabra en la vida de cada uno de nosotros. Seguimos con los textos. Pasá el micrófono, Marita. Habíamos dicho Lucas 21, 19. Elena, lo tenías vos a ese, ¿no? Ponete el micrófono, ¿eh? Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Bien. No se refiere a las almas a las que yo predico, aunque sí la paciencia está implicada en que cuando uno predica tiene que tener resistencia de parte de Dios y templanza de que va a haber contradicción, es lógico. Pero acá se refiere a la vida propia. Y no es que vas a ganar la salvación, se llama en la obra cúlmine de redención, la paciencia en nosotros va a ser ese camino más perfecto, ¿sí? Por eso es que es importante para toda la vida de un cristiano, la paciencia. Después, ¿quién? Jacobo era, ¿no? Mateo 10, 22. Sí. Y seréis, Mateo 10, 22. y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Bien, otra vez en relación a esto, ¿no? La perseverancia o la constancia en medio de las pruebas, de las aflicciones, de la persecución. En nuestro tiempo no tenemos todavía eso, pero sí tenemos ideologías con las cuales se nos persigue cada vez más, incluso a nuestros niños, incluso en ámbitos públicos, en escuelas, en muchas cosas. Acá no hace mucho vino una mujer que se dedica a esto, ¿sí? Una docente, y que manifestaba que cuando ella vio eso en la escuela, ¿qué hizo? Tuvo que actuar en consecuencia, ¿no? Y manifestar y poner en alto la palabra de Dios, a pesar de que para el progresismo, el mundo, como quieran llamarlo, nosotros seamos unos arcaicos, unos anticuados, lo que sea. No, nosotros somos hijos de Dios, punto. Somos cristianos. Y no somos ni de derecha ni de izquierda, somos de arriba. Y lo de arriba es lo que rige nuestra vida. Por eso la perseverancia aún en ese enfrentamiento que podemos tener con personas que, como dijo Pablo, el Evangelio es locura. ¿Sí? Bueno, nosotros igual, por más que nos traten de locos, somos hijos de Dios y eso es lo importante. Lo segundo, o el otro pasaje que tenía Velasco, 1 Tesalonicenses 1:3. Acordándonos sin cesar delante de Dios y nuestro Padre, de la obra de vuestra fe, del trabajo y vuestro amor y de vuestra constancia, en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Perfecto. Constancia en la esperanza. No habían flaqueado la fuerza de estos hermanos a pesar de que en Tesalónica había existido gran persecución. De hecho, Pablo cuando predica ahí se tiene que ir rápido y baja hacia el sur porque lo querían linchar. Pero los quedaron cristianos ahí y sufrían persecución de los mismos judíos y también de los griegos que estaban ahí. Entonces podía flaquear su esperanza de que lo que hacían era para el Señor, y sí. Entonces ahí Pablo ora por ellos para que no cese esta perseverancia de ellos en la esperanza que tenían en Cristo Jesús. Y eso también en nuestra vida lo vamos a experimentar. Si hay momentos que por ahí como que bueno, el Señor hace 2000 años dijo que iba a venir y no vino, ¿no? Y como que flaqueamos, ¿no? Como Pedro
mira las olas, mira el viento, ¿no? Y empezamos a tener nublada incluso la visión, ¿no? Pablo dice que unos a otros tenemos que estimularnos de que Cristo viene. ¿Y cómo se saludaban los primeros cristianos? Maranata, ¿no? Maranata, es decir, a pesar de las aflicciones, acordate, Cristo viene. Lo que prometió, Él lo va a cumplir. Y eso era algo que generaba en ellos también un motor de decir, Cristo viene pronto, ¿cómo estoy? ¿No? ¿Cómo estoy transitando? ¿O estoy dormido o mis lamparitas ya no tienen aceite? ¿Eh? La perseverancia también en la esperanza de Cristo. Romanos 2.7 lo tenía Rodri, ¿no? Sí. Vida eterna a los que, perseverando en hacer el bien, buscan gloria y honra e inmortalidad. Bien. ¿Perseveran en qué, dice Rodri? En hacer bien. Bien, también a veces puede ser que nos cansemos de hacer el bien. ¿No? Pablo dice que en otra porción también que no se cansen de hacer el bien. ¿Sí? Sobre todo, ¿saben qué? Cuando por la violencia que hay, dice que el amor de muchos también se iba a apagar. ¿Sí? No está hablando del amor de los del mundo, ¿eh? Está hablando del amor que tengo yo, que es esa capacidad que Cristo me dio por medio de su Espíritu. Por eso es que nosotros podemos amar con ese amor agape, que es el amor que no interfieren ahí los sentimientos. ¿Ah? Pues dice, ¿cómo puedo amar yo a un enemigo? ¿Puedo amarlo como a mi hijo? No. O sea, el amor fileo, esa intensidad de amor que tengo con mi familia, con mis hermanos también, no es eso lo que se nos demanda sobre los enemigos. No es que yo tengo que amar con ese sentimiento, no es el sentimiento. El amor agape es el amor en acción a pesar de que el otro no lo merezca. ¿Cómo amo yo a mi enemigo entonces? Bueno, no deseándole el mal, no queriendo vengarme, orando para que pueda conocer a Cristo, y la expresión que hablábamos la otra vez es el perdón. Yo con esa manifestación yo ya estoy amando a mi enemigo, porque el sentimiento de amor posiblemente no lo tenga en equivalencia como amás a un hermano que es tu amigo, o a un hijo, o a tu esposa, o a tu esposo, ¿sí? Por eso es que el amor ágape es un plano superior donde si de nosotros dependiera amar por lo que siente nuestro corazón, olvídate. Amamos, aparte, trazamos una línea en la iglesia porque amamos a 5, 6 o a 10 o lo que sea. Pero es un mandamiento porque ese amor agape fue depositado por el Espíritu Santo en nuestro corazón. Por eso es que Cristo nos demanda que amemos como Él amó. Porque humanamente no lo podemos hacer. No podemos amar como Cristo amó. Por eso el Espíritu Santo nos capacita para eso. Y en el texto que leía, volverlo a leer, ahí, porque hay otra palabra más que se me salió de la memoria. Para que lo encuentre así. ¿Ya guardaste la Biblia? ¿No? Acá 2.7 tengo. Vida eterna a los que, perseverando en hacer el bien, buscan gloria y honra e inmortalidad. Bien. No solo perseveran en hacer el bien, sino perseveran en buscar algo más allá. Si no me quedé solo, bueno, le doy un vaso de agua. No. Perseveran en eso porque hay algo detrás. Hay algo detrás importante. Y había una canción en la escuela dominical que dice, cuida tus ojos, ¿se acuerdan? Tu Padre Celestial dice, te vigila, Sebastián. Te vigila sin... Con afán, decía la primera. Pero yo me acuerdo una vez que Sebastián dijo, no, porque se puede interpretar que Dios te está mirando así para ver en qué caes, ¿no? Y después lo cambiamos, ¿no, Marita? Te vigila, decir, Dios te está mirando siempre, ¿no? Y se va a gozar de un hijo que manifiesta el carácter de Dios, el carácter de Cristo. Entonces, cuando nosotros padecemos, igual ahora vamos a leer otro pasaje, ya terminando, de lo que Cristo, el ejemplo de Cristo, de todo lo que padeció. ¿Por qué? Porque había algo detrás. Y esa también es la resistencia en nosotros, es que no es que hacemos solo un bien, porque bueno, tachamos, cumplí hoy con esto, ¿no? Sino
seguimos adelante haciendo bien, porque hay algo que nosotros tenemos detrás. No solo es la mirada de Dios, hay galardones para nosotros. Hay un sinfín de bendiciones para los que tienen perseverancia. Hebreos 12:1, ¿quién tenía? Noé, vos dale, Noé. Por lo tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Perfecto. ¿Corremos una carrera de velocidad? ¿De quién llega primero? ¿Cómo dice? Con paciencia, ¿sí? Con resistencia, y de obstáculos, dice Seguio. Sí, hay obstáculos muchas veces. Primero dice ese pasaje, nos despojamos del pecado, de cosas que, como hablábamos del libro del progreso del peregrino, que trae esa mochila, los que lo leyeron, ¿no? Una mochila tan pesada que ¿dónde la termina dejando? En la cruz. Cuando llega a la cruz se libera de esa mochila. Nosotros, ahí representa el pecado, ¿no? Nosotros, Cristo, en ese sacrificio, nos perdonó para la eternidad, nos redimió. Dice, en la cruz agotó el pecado, presente y futuro. Hoy se leía sobre los sacrificios en Hebreos, Adrián, ¿no? De que esos sacrificios no podían perdonar el pecado. Entonces, ¿qué hacían? Cubrían momentáneamente, porque Cristo agotó el pecado del mundo, el pecado de todos. Pero sí, Él tiene que lavarnos los pies que nos ensuciamos todos los días, ¿no? Con fallas, con pensamientos malos, con lo que haya. Entonces, en ese transitar no podemos arrastrar eso. No podemos arrastrar rivalidades, sentimientos amargos, falta de perdón. Entonces, liberate, dice Hebreos, de todo eso que te asedia o que lo tenés y corre. ¿Y cómo tenés que correr? Corre tranqui, corre con paciencia, corre sabiendo que vas a tener que resistir muchas cosas. La carrera del cristiano, como se grafica ahí, es una carrera de resistencia, ¿eh? Y como dijo Sergio, a veces de obstáculos, sí. Muchas veces vas a tener que saltar obstáculos o esquivarlos. Pero lo importante es que al final del camino está Cristo, ¿sí? Y el último texto, porque ya me pasé y me retan, Apocalipsis 14:12. Bueno, para explicar aquí la paciencia, te voy a leer un chiquitito, eran los que, digamos, no estaban marcados, ¿no? Y dice, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de la bestia. Aquí está la paciencia de los santos y los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Bien, es otro contexto, pero dice, aquí está la paciencia de los santos o esa resistencia, y cómo se evidenciaba que hacía agua y la fe de Jesús. Porque esos son tiempos también difíciles, son tiempos de persecución extrema, dice Jesús, cual nunca la hubo, ¿no? Cuando habla en Mateo ahí el Señor. Entonces, fíjense cómo hemos dado, hay muchos más textos, pero una pincelada de qué importante es la perseverancia o la paciencia, o como decíamos, este aguante esperanzado como virtud en la vida de un cristiano, ¿sí? Es decir, así que cuando tengamos pruebas o dificultades, pensemos siempre que hay una capacitación de Dios para ser mejores hijos de Dios, para que aún en los dones que Él nos dio los podamos poner en multiplicación. ¿Se acuerdan la parábola de los talentos? Uno que hizo, lo enterró. Primero tenía un concepto de su amo totalmente distorsionado, pero segundo ni siquiera obedeció y lo enterró, ¿no? ¿Y cómo le fue? ¿Le fue bien? Le fue mal, ¿eh? Y al que peor le fue, exactamente. Sin embargo, todos los demás, de acuerdo a sus capacidades, porque Dios nos repartió a todos de forma distinta, ¿sí? Todos somos distintos, gracias a Dios. Sería muy aburrido que todos fuésemos como yo, o como Sergio, o como Gonzalo.
Bueno, como yo sí. Y por ende nos da, fíjense, vos decís, qué injusto, digo, a uno le dio 5, a otro le dio 2. No importa la cantidad o lo que te dio, lo importante era cuánto lo multiplicabas para él. ¿Te dio 1, lo multiplicaste? No, lo enterré. Bueno. ¿Te dio 2? Bien. ¿Te dio 5? Lo que sea que él nos da, la resistencia, la perseverancia o la paciencia, sirve para el ejercicio también de lo que Dios nos dio, de los dones que Él nos dio. Primeramente para servirle, pero ojo, también como administradores de la gracia, porque aún los bienes materiales que tenemos no son míos, no son nuestros, son dados por Dios para que los podamos administrar. Por eso hay una frase que dice, Dios no te va a decir, qué bien, qué grande casa tuviste, o qué mejor auto tuviste, sino a cuántos llevaste en ese auto, o a cuántos les diste cobijo en tu casa, ¿no? Todo lo que Dios nos da es para que seamos mayordomos, administradores, con perseverancia o con paciencia para el Señor. Termino acá, perdón, me pasé 10 minutos. Oramos y seguimos Dios mediante el domingo que viene. Señor, una vez más, llegamos ante el trono de la gracia y, Señor, sin duda te pedimos que nos capacites, Padre, que nos ayudes a seguir en este camino, que nos hagas ser conscientes de que todas las dificultades que podemos atravesar, que tú no eres ajeno, que estamos en tu mano y que tú quieres algo en nosotros, tienes un propósito en cada uno en particular, Señor. Ayúdanos a poder ver ese propósito en la vida, en mi vida y en la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes. Bendice, Señor, este día, bendice esta semana, ayúdanos a crecer en tu palabra, ayúdanos a amar, ayúdanos a ser perseverantes, a ser pacientes. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén. Bueno, que Dios los bendiga.